Bueno, vamos a la segunda parte de la biblioteca que dejamos ayer. Si os acordáis, lo dejamos donde estáis viendo. Ayer lo que hicimos fue crear las tablas, lectores, libros, localidades y préstamos y las relaciones. Recordad, en herramientas de la base de datos creamos las relaciones. Ayer no vimos cómo... aquí me aparece la tabla localidades. Cada vez que yo agregue una tabla, aunque la agregue dos veces, si le doy doble clic, la puedo agregar dos veces. Aquí la tabla localidades está agregada dos veces, la puedo ocultar y ya está. Esta es la estructura. Eso os puede pasar. Si yo agrego aquí una tabla dos veces, pues aparece dos veces con la relación dos veces, pero no tiene sentido agregar la misma tabla dos veces ahora mismo para lo que queremos ver. Las relaciones están creadas. Recordad ayer cuando no hice las relaciones porque ya estaban hechas, pero es agregar las cuatro tablas y hacer la relación pinchando en el código lector a código lector, de código libro a código libro y de localidad a localidad, pinchando y arrastrando. Bien, pues una vez visto esto, vamos a ampliar con algo nuevo. Nosotros hemos creado, recordad, poneros en situación, hemos creado la estructura de una tabla en la que se recogen todos los datos de los lectores. Aquí recogemos cada lector con un número que lo identifica de todos los demás, que lo diferencia de todos los demás, con sus apellidos, su nombre, su DNI, si es estudiante o no es estudiante, una tabla sí o no, su domicilio y todos los datos que yo creo que son necesarios tener de un lector, para que cada vez que venga un lector yo los registre con esos datos y tenga constancia de sus datos para siempre, para utilizarlos ya a través del código. Bien, en la tabla libro, lo mismo, cada vez que viene un libro nuevo a la biblioteca, tenemos 14 libros, si viniese un nuevo libro, pues yo incluiría o añadiría un registro con un código, que sería el 15, su título, el género de novela, de aventura infantil, el género que correspondiese, el autor de la novela o del libro que fuese, una pequeña descripción, número de página, vale, lo que ya hicimos ayer. La tabla localidades, ya sabéis que son solamente las localidades para hacer una lista para el asistente para búsqueda, para rellenar el campo localidad en la tabla lectores. Y la tabla préstamo, que es la que tiene un poco más de complejidad en los que tenga, sino entender en qué consiste la tabla préstamo, porque cuando tú ves una tabla como esta, solo con numeritos, pues en principio tienes que entender qué es lo que está pasando aquí. La vuelvo a repetir. La tabla préstamo es donde yo voy a unir para cada uno de los préstamos que se van produciendo en esta biblioteca, se han prestado 15 libros desde que se creó la base de datos. Se han prestado 15 libros, quiere decir que el primer préstamo que se hizo fue el lector 4, aquí pone código del lector, vamos a abrirlo un poquito para que se vea, el lector número 4, que ahora mismo no sabemos quién es, podríamos ver quién es su nombre, se llevó el libro 6 el día 1 de enero y tenía previsto devolverlo el día 16 de enero, pero lo devolvió el día 25, lo devolvió tarde, ¿vale? En este caso ahí hay una incidencia. El préstamo 2, el código del lector 4 también, se llevó el libro 2 el día 7 de enero, que lo tenía que devolver el día 22, pero lo devolvió el día 12. Así todo, ¿no? Esa es la información de qué lector se lleva qué libro. Cuando vamos a hacer un nuevo registro, por ejemplo, vamos a hacer un nuevo préstamo, el préstamo número 16. Recordad que al crear la tabla préstamo, el código del lector lo vamos a incluir mediante un asistente para búsqueda. El campo código del lector no le pongo directamente número, sino que le digo asistente para búsqueda. Y el asistente para búsqueda le digo que lo busque en una tabla. Y la tabla es la tabla lectores. Aquí tengo el asistente para búsqueda de los 11 lectores que hay ahora mismo en nuestra base de datos. El 1, el Ramírez Jorge, el 2 Carrasco, pues si vamos a prestarle un libro y viene Carla Bermúdez, que es la número 6, pues yo simplemente con darle clic aparece aquí el número 6, que corresponde a Carla Bermúdez. ¿Qué libro se va a llevar Carla Bermúdez? Pues igual, en vez de poner el código libro como un campo número, puse asistente para búsqueda, buscarlo de una tabla. Y esa tabla es la tabla libro. Pues ahí le hago un desplegable y ¿qué libro se va a llevar a Carla Bermúdez? Pues Carla Bermúdez se lleva el libro de los delfines. Pues el libro de los delfines, el código 10, le doy clic y se rellena el código 10. ¿Qué día se llevó Carla el libro? Pues el libro se lo ha llevado el 22 hoy, el 22/04/2020. Recordad lo que os dije ayer. Aquí, si miráis arriba en el encabezado,
Bueno, no lo expresa, pero vamos, formato de archivo Access 2007, no cabe porque no cabe completo el título, pero es formato de archivo, esta base de datos, aunque la estoy trabajando con Access 2016, es un formato de archivo de Access 2007, perdón. Entonces no me aparece ahí un calendario, a vosotros puede salir un calendario para rellenar el campo, desplegáis el calendario, cogéis el día y el mes y le dais clic y se rellena solo. Aquí no me sucede eso. ¿Qué día tiene previsto la devolución? Pues el 30 de abril, pues 30/04/2020. Y ya cuando lo devuelva se pondrá la fecha de devolución y si estás pendiente de devolver, pues que no se ha devuelto todavía. Bien, esta es la tabla fundamental. Esta tabla, si miramos las relaciones, herramienta de base de datos, relaciones, si miramos las relaciones, de nuevo aparece localidades repetidas, esto no sé por qué me pasa, pero bueno, lo vuelvo a eliminar, ocultar tabla y se oculta. La tabla localidades está aquí, aparece de nuevo 2 veces, no sé por qué. La tabla localidades está solamente una vez y esta tabla localidades está relacionada con localidad. Bien, estas son las relaciones que tenéis que tener vosotros, eso no sé por qué me sale mal. Entonces, veis la estructura de la base de datos. A través de la tabla préstamos se une quién se lleva qué libro. Bien, pues esta es la estructura. No me voy a repetir más, que esto ya lo hemos visto. Ahora, ¿para qué sirve realmente la base de datos? La base de datos sirve, en primer lugar, para tener un registro de todos los elementos que va a formar parte de mi entidad. En este caso, la biblioteca. Tengo un registro de lectores, de quiénes son los que se llevan los libros. Tengo un registro de libros, cuáles son los libros que hay para prestar. Tengo un registro de préstamos, quién se ha llevado en cada momento un libro, qué día se lo llevó, qué día lo tenía que haber devuelto y qué día realmente lo devolvió. Y tengo un registro de localidades, que es quizás el más simple, que es simplemente las localidades que hay para rellenar el campo localidad de la tabla lectores. Bien, esa es la estructura. Pero ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Con una base de datos no se queda ahí, simplemente con tener el registro. Yo ahora, la parte quizás más importante, bueno, no tan más ni menos, sino tan importante como la estructura de la base de datos, es qué consultas voy a realizar yo, para qué voy a utilizar esta base de datos en un momento dado, qué voy a hacer con ella. Pues puedo hacer lo que mi imaginación me permita, o sea, hasta donde yo quiera llegar. Yo puedo crear ahora lo que se llaman consultas. Le voy a preguntar a mi base de datos cualquier cosa que se me ocurra dentro de la estructura de los datos, claro, otras cosas que estén fuera de la estructura de la base de datos no, pero cualquier cosa que se me ocurra. Entonces, ¿qué es una consulta? Pues una consulta, por ejemplo, es imaginar un lector, que yo estoy de bibliotecario y llega un lector y me dice, a ver, Paco, ¿cuántos libros hay de aventura? Enséñame los libros que hay de aventura, que no me quiero ir a la estantería, no los encuentro. ¿Por qué no me dices los libros que tienes en la base de datos que el género sea aventura? Eso es una consulta, coger la estructura de la base de datos, mirar en la tabla libros. ¿Por qué en la tabla libros? Porque esta consulta que me ha presentado este lector es solamente referente a una tabla. Esto solamente le afecta a la tabla libros. Quiero saber de la tabla libros cuáles son los libros que en el campo género pone aventura. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo se crea una consulta, que es la segunda parte, bueno, la tercera. Hemos creado tablas, hemos hecho las relaciones y lo siguiente que vamos a hacer van a ser consultas. ¿Cómo se hace una consulta? Pues igual que todo nos vamos a crear, ¿vale? Nos vamos a crear, hemos dejado atrás ya el apartado de tabla, crear tabla, y ahora vamos a pasar al apartado de asistente para consulta o diseño de consulta. Vamos a entrar a las consultas por vista diseño, igual que por las tablas. Por vista asistente para consulta es más complejo la forma de crear una consulta. Con la vista diseño es mucho más fácil. Entonces vamos a entrar a diseño de consulta. Bien, ¿qué es lo que me aparece aquí? Aquí me aparece en una ventana emergente todas las tablas que forman parte de mi base de datos. La tabla lectores, la tabla libros, la tabla localidades y la tabla préstamos. ¿Yo qué consulta voy a crear? Voy a crear una consulta que pregunte cuáles son los libros que hay en mi base de datos que sean de aventura, ¿vale? Entonces, ¿eso a qué tabla le va a afectar? Pues eso solamente le va a afectar a la tabla libros. Entonces voy a agregar la tabla libros, agregar. Para crear, recordar que estamos creando una consulta, ¿vale? La consulta está aquí, se llama consulta 1, esto ya lo puedo cerrar, porque solamente le va a afectar a esta tabla, esta consulta que voy a hacer. Si yo quiero preguntar cuántos libros hay que el género sea aventura, pues eso solamente le afecta a la tabla libro. Bien, ¿cómo se hace la consulta? Yo
a mí la persona que llegue y me dice, a ver, Paco, ¿cuántos libros? ¿Me puedes decir todos los libros que hay que son de género aventura? Lógicamente, en esa consulta, lo primero que debe aparecer es el campo que contiene el dato por el que voy a buscar. En este caso, el género. El género es, vamos, esto no tiene por qué ser en este orden, lo voy a poner el primero porque creo que es lógico y vaya a ver cómo voy a buscar por género. Entonces, ¿cómo todas estas columnitas que hay aquí son campos que yo le voy a añadir a mi consulta? Le puedo añadir todos los campos de la tabla, pero tampoco es necesario. A lo mejor el que viene a preguntarme, por favor, ¿qué libros tienes de aventura? A lo mejor no le interesa el número de páginas, o no le interesa la editorial, o no le interesa el autor o la descripción. No tengo por qué añadir todos los campos. Puedo añadir los que yo considere, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que añadir a esta consulta es el campo género, porque si no añado el campo género, no puedo identificar cuáles son los de aventura, ¿vale? Entonces, dándole en la tabla arriba, en este espacio donde voy a tener todas las tablas que forman parte de la consulta, doble clic al campo que yo quiera añadir, doble clic a género, veis que se añade aquí. Y dice que el campo género, que forma parte de la tabla libro, está añadido en la consulta. ¿Vale? Vamos a ver ahora, cuando lo veáis acabado, entenderéis esto. Esto en principio no se ve a cuál va a ser el fin o el objetivo de esto. Bien, si una persona viene y me pregunta cuáles son los libros de aventura, yo le voy a decir, pues mira, los libros de aventura son este, por título, ¿no? Entonces, en esa consulta quiero que me aparezcan los títulos de los libros. Yo le voy a poner los de aventura, pero quiero que me aparezcan los títulos de los libros. Entonces, el siguiente campo que voy a añadir a la consulta es el título. ¿Vale? El género ya está añadido el primero porque es por lo que voy a preguntar, y el título es, quiero para ver el título. ¿Y qué más? Si quieres ver algo más, pues vamos a ver el autor, por ejemplo. No voy a complicarme más, simplemente con estos tres campos. Voy a añadir el campo autor. Entonces, con esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, si alguien me pregunta, Paco, ¿qué libros hay de aventura? Pues yo le voy a aplicar el criterio de aventura a esta consulta y a través de esta consulta se van a ver todos los títulos que son de aventura y todos los autores que son de aventura. Bien, entonces, ¿cómo se hace para que esta consulta me muestre todos los libros que hay de aventura? Pues aquí hay un campo que se llama criterio, donde yo tengo que poner el criterio que tiene que cumplir cada uno de los registros de esa tabla para que me lo muestre en esta consulta. Criterio en la tabla, en la columna género, en el campo género, aquellos que ponga aventura. Entonces, en criterios, como este campo género es un campo texto, tengo que escribir el texto con el que tiene que coincidir para que me muestre todos los que coincidan con ese texto. En este caso, aventura. Para eso lo tengo que escribir entre comillas. Yo voy a escribir entre comillas aventura, que es la forma en la que está representados los libros de aventura. Bien, pues ahora mismo solamente esta consulta serviría para preguntar por los libros que son de aventura. Consulta, ¿qué libros son de aventura? Pues lo primero que tengo que hacer antes de hacer funcionar la consulta es guardarla. Botón derecho, guardar, y me dice, ¿qué nombre le vas a poner a esta consulta? Pues, libros de aventura. A aceptar. Ya se me ha guardado aquí. Veis que aparte de tablas, tengo las 4 tablas, ahora aparece consulta y tengo libros de aventura. Yo le doy doble clic a esta consulta y la ejecuto, ¿vale? Doble clic y me aparece, fijaros, ¿qué me aparece? Pues que hay 3 libros de aventura. Me ha buscado en el campo género y todos los que coincide con aventura, me aparece su título, La sombra, Joan el Flaco y El amor, del autor Ana, Sandra y Pepe, ¿vale? Lo que le he puesto. Si yo hubiese querido saber el número de páginas, pues le añadiría campo número de páginas. Si yo quisiera saber la editorial, le añadiría editorial a la hora de crear la consulta. Bien, esta consulta es muy simple. Yo cuando termine de consultarla la cierro y se queda ahí para cada vez que yo quiera ver los libros de aventura que hay en mi biblioteca, pues le doy doble clic y me muestra dentro de un mes, dentro de 2, dentro de 5, pues cuando haya ampliado mi base de datos, pues yo le doy aquí clic y me salen los libros de aventura, ¿vale? Eso es una consulta. Esto es una consulta ahora mismo muy simple y muy poco útil, ¿vale? ¿Por qué? Porque solamente vale para preguntar qué libros son de aventura. Vamos a crear una consulta en la cual yo pueda preguntarle por cualquier tipo de género. Los géneros son aventura, novela, infantil, adulto. Yo pueda preguntarle
por cualquier tipo de género. Vamos a crear ahora lo que se llama una consulta paramétrica. Ahora mismo suena esto un poco a chino, pero vaya a verlo y es muy fácil. Vamos a cerrar la consulta de libros de aventura y vamos a crear, esto tiene que estar, puede estar abierto o puede estar cerrado. No tiene por qué estar abiertas las tablas, ni tiene por qué estar abierto nada, sino que yo lo puedo tener todo cerrado, que no necesariamente tienen por qué estar las tablas y las consultas y lo demás abiertos. Lo puedo tener cerrado y voy a trabajar con lo que yo voy a ir creando, ¿vale? Las tablas están ahí, pero no tienen por qué estar abiertas, ¿vale? Simplemente de haceros ver que eso no es necesario que esté abierto. Crear, ¿qué voy a crear? Una nueva consulta en modo diseño, diseño de consulta. ¿Y qué consulta voy a hacer? Voy a crear una consulta que sea para que cualquiera que venga a preguntarme, Paco, ¿me puede enseñar los libros que tenga que son novelas? Yo le ponga novela y me enseñe todas las novelas. O viene uno y me dice, ¿me puede enseñar todos los libros que son infantil? Yo pongo infantil y me salen todos los libros que son infantil. Estos son consultas paramétricas. La primera que hemos creado es una consulta que ya está bloqueada con aventura. Yo le doy doble clic y solamente habéis dado cuenta que directamente me enseña los libros de aventura. Es una consulta que ya está bloqueada y solamente sirve para consultar los libros de aventura. Vamos a hacer ahora la misma consulta, pero en ella, en lugar de poner directamente que sea de aventura, el criterio lo vamos a dejar abierto para escribir en él. Lo vais a ver. En cuanto al añadir los campos, exactamente igual. Esta consulta, ¿qué tabla le afecta? Pues le afecta solamente la tabla libro. Agrego la tabla libro igual que antes. Cierro esto porque esto lo que hace aquí es molestarme a la vista. ¿Vale? Me dejo el espacio libre. Voy a ponerlo más grandecito y lo vais a ver mejor. Bien, en la tabla libro vamos a ver ahora una consulta que venga cualquiera y me diga, Paco, ¿me puedes enseñar los libros que tienes por género? La consulta se llamaría libros por género. O consultar los libros por su género, como queramos ponerle el nombre que nos vaya a ayudar a entenderlo. Entonces, en el primer campo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner el campo género, que es el por el que voy a consultar. Entonces, voy a poner el campo género, igual, añado el campo ahí. La diferencia va a estar ahora en cómo vamos a utilizar el criterio. Vamos a añadir el título, doble clic y se añade el título. Vamos a añadir el autor, doble clic y se añade el autor. Si aquí queremos poner también el número de página, porque dime si es muy largo, que es para mi niño, quiero que no sea muy largo, pues vamos a poner el número de página, que aparezca en los libros también su número de página, ¿vale? Y lo que nos dé la gana poner, la descripción, si queremos ponerla, pues también la descripción, todo lo que queramos añadir en una consulta, ¿vale? En esta consulta vamos a preguntar por género, pero no lo vamos a bloquear en el criterio, no vamos a bloquear que solo aparezcan los de aventura, sino que vamos a hacer ahí una pregunta. Vamos a hacer una consulta paramétrica. Ojo a esto no es difícil. Yo lo que voy a poner, yo puedo poner en criterio, es un criterio ya, por ejemplo, aventura, novela, infantil, entre comillas, como ya habéis visto antes, o la posibilidad de que la consulta me haga una pregunta y me diga, ¿qué género? Y eso es lo que voy a hacer. Yo voy a poner en criterio y lo tengo que poner entre corchetes. El corchete se saca del teclado con la tecla Alt, Graph, y cada uno en su teclado lo tendrá en un sitio. Yo lo tengo en la tecla al lado de la P, el corchete abierto, ese es el corchete, y yo ahí escribo cualquier texto que va a resultar una pregunta que luego me va a realizar. Por ejemplo, si yo la consulta que estoy haciendo es consultar los libros que hay por género, pues la pregunta que a mí se me ocurre es ¿qué género? ¿Qué género? Cierro la interrogación para que me aparezca con interrogación y luego cierro el corchete. El corchete está al lado, en la tecla más, con la tecla Alt Graph. ¿Por qué le pasa esto? Dice que no le he aplicado el corchete, porque le he aplicado el corchete, está aquí. Ahora sí, antes no le habré dado bien. Entre corchetes escribo lo que me dé la gana. Yo he puesto ahí qué género, o puedes poner introduce el género, o escribe el género por el que quieres consultar, el texto que tú quieras. Tú puedes poner un texto que luego lo entiendas, ¿vale? Yo he puesto algo simple, qué género. Y ahora vamos a guardar la consulta. Esta consulta se va a llamar, lo voy a guardar y me dice, ¿cómo se llama la consulta? Pues consultar los libros por género. Esta consulta quiere decir, voy a preguntarle a la base de datos qué libros tiene organizados por género, ¿vale? Le doy a aceptar y esta base de datos aparece aquí, perdón, esta consulta aparece aquí, consultar los libros por género.
Vale, ¿cómo funciona? Pues igual que antes. Yo la tengo aquí abierta en vista diseño, ya la puedo cerrar si quiero, no la tengo por qué tener abierta. Consultar los libros por género, le doy doble clic. Y en lugar de aparecer, como antes ya los libros de aventura, pues me hace la pregunta, ¿qué género? Y yo le pongo aventura, aceptar. Y me salen los 3 libros de aventura, igual que antes. Pero, ¿y si yo quiero preguntar los libros infantil? Consultar los libros por género, vuelvo a abrir la consulta. ¿Qué género? Infantil. Pues ahora me salen los libros de infantil, que nada más que hay uno, pulgarcito. ¿Vale? Y así con todas las veces que yo quiera. Yo puedo utilizar la consulta todas las veces que yo quiera. Me llega un lector, por favor, ¿me puede decir los libros que hay de novela? Pues yo escribo novela. Hay que tener cuidado, escribirlo siempre de la misma manera. Habría que ver la posibilidad de poner ahí un desplegable, pero ahora no nos vamos a meter más lío. Ya con esto tenemos bastante. Vamos a escribir novela correctamente como está escrito en su espacio. ¿Veis? Esta es la consulta muy fácil de entender. Yo creo que con esto tenéis suficiente para entender las consultas, en este caso, consultas que afectan solamente a una tabla. Vamos a preguntar también una consulta que afecta a una tabla con la tabla lectores, ¿vale? ¿Cómo funcionaría eso? Pues vamos a crear una consulta en vista diseño, diseño de consulta, y vamos a coger la tabla lectores. ¿Qué consulta vamos a hacer con la tabla lectores? Pues con la tabla lectores vamos a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Lectores que son de Coin. Voy a hacer una promoción en los lectores de Coin, que le voy a mandar una carta para los lectores que sean de Coin, le voy a hacer una promoción especial o algo para los lectores de Coin, por lo que sea. Quiero mirar qué lectores son de Coin, para mandarle un correo, para llamarlos por teléfono o para enviarles algo por correo, lo que yo quiera. En principio, no, cualquier cosa que se os ocurra. Lectores de mi base de datos de Coin. No voy a preguntar por los de Cártama, pues entonces sería... ¿Cuál es el campo primero para crear la consulta? Yo pondría, ojo que yo no quiero decir que esto tenga que ser así, yo pondría el primero, el que me va a servir para buscar, que es la localidad. La localidad y el primer campo el que voy a utilizar para buscar. ¿Vale? Vosotros ponedlo como queráis, pero en principio es más lógico esto y aquí le pongo el criterio. ¿Qué más campo quiero saber? Pues de los lectores de Coin, pues quiero saber su nombre, quiero saber sus apellidos, quiero saber el teléfono por si es para llamarlo, quiero saber la dirección, domicilio y ya está. Localidad, ya la localidad no hace falta que la ponga, ya está puesta aquí, va a salir Coin, porque si consulto solo los que son de Coin, va a salir Coin. ¿Vale? O lo que se os ocurra más, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Pues para preguntarle a la base de datos lectores que son de Coin. Bien, para eso yo tendría que poner aquí entre comillas Coin. Y ya le doy a guardar, le doy a Enter y me saldría los lectores de Coin. Pero no voy a hacerlo así, voy a hacer ya una consulta paramétrica para que me pregunte ¿qué localidad? La voy a llamar consultar los lectores por localidad. Y le voy a preguntar ¿qué localidad? Entonces aquí, en el criterio paramétrico, espero que lo estéis entendiendo, creo que no es complejo, puedo crear la pregunta como me dé la gana. En vez de qué localidad, voy a poner aquí introduce la localidad, para que veáis de distintas formas de poner la consulta, ¿vale? Que no tiene que ser siempre con unas interrogaciones. ¿Qué localidad? Introduce la localidad, escribe en este campo la localidad por la que estás preguntando. El texto que tú te dé la gana, ¿vale? Introduce la localidad. Bien, pues con eso tenemos la consulta hecha y vamos a guardarla. ¿Desea guardarla? Sí. Antes le he dado botón derecho guardar, ahora le he dado cerrar y me dice que la guarde, es lo mismo, el camino es el mismo, cerrándola o guardándola da igual. Le digo que sí. ¿Y cómo se va a llamar esta consulta? Pues consultar, valga la redundancia, yo lo estoy poniendo estando en consulta, ya se sabe que es para consultar, pero estoy siendo un poco redundante para que lo entendáis, ¿no? Que no tengáis dificultad a la hora de entender en qué consiste ese botón. Cuando yo le dé a ese botón, lo que voy a consultar los lectores por la localidad a la que pertenece. Entonces no lo voy a escribir, voy a poner consultar lectores por localidad. ¿Qué me permite esta consulta? Pues yo decirle Coin y me salgan todos los de Coin. Cártama, me salgan todos los de Cártama. Aquí está, consultar lectores por localidad. Vamos a darle a consultar lectores por localidad, doble clic y me pregunta, introduce la localidad. La localidad vamos a consultar de los que más hay, que son de Coin. Escribo la localidad, recordad que Coin tiene tilde, ¿eh? Si ponéis tilde sin tilde ese problema siempre lo vamos a tener. En principio vamos a hacerlo así, ya os explicaría cómo se podría hacer aquí una búsqueda también de un asistente, pero en principio vamos a escribir Coin con tilde, a aceptar, y me salen todos los lectores
cuya localidad es coin. Aquí hay uno que solamente tiene la localidad, todos los demás campos vacíos, no sé por qué. Pero bueno, porque habrá alguno que hemos hecho algo a la hora de meter a los lectores, de introducir lectores, habremos dejado uno vacío. Bien, pues esto es la consulta lectores por localidad. En este caso, yo la cierro y consultar lectores por localidad. Vamos a consultar lectores que sean de Marbella. Escribo Marbella, a aceptar y me sale uno que es lo que hay, Jorge Ramos de Marbella. Bien, esto no tiene ninguna historia. Vamos ahora a ampliar un poco esto. Vamos a utilizar consultas, vamos a crear consultas que utilicen más de una tabla. ¿Y qué son consultas que utilicen más de una tabla? Pues, por ejemplo, consultas que del tipo de que necesite tener información de qué lector ha recibido un préstamo de un libro. Al hablar de un lector al que se le ha prestado un libro, tenemos la tabla lectores, la tabla libro y la tabla préstamo en medio. Y una relación. Para poder hacer consultas que me mezcle 3 tablas como estas 3, pues necesito agregarlas a la consulta. Vamos a ir viendo. Vamos a crear una consulta que sea los libros que se le han prestado a un lector. Si yo le digo al lector 5 y me sale todos los libros que se ha llevado el lector 5 desde que abrió la biblioteca, ¿vale? Esa es la idea. Llega el lector 5 a la mesa de bibliotecario y dice, a ver, ¿me puedes decir todos los libros que me he llevado ya? Que es que para no equivocarme y volverme a llevar el mismo, ¿vale? Entonces el lector pide, ¿qué libros me he llevado ya? ¿Qué libros he leído ya de esta biblioteca? Entonces la consulta sería, libros prestados a un lector. Y la consulta paramétrica me tendría que preguntar, ¿qué lector? Y yo le escribiría el 5 y me saldría, pues el 5, mira, el día 10 de enero te llevaste tal libro, el día 14 de febrero te llevaste tal libro, lo devolviste tal fecha, la información que yo quiera poner. Vale, entonces esta consulta va a necesitar 3 tablas, no solamente una. Entonces es muy importante porque si no, no funciona, que agreguemos las tablas que van a formar parte de la consulta antes de crear la consulta. Vamos a ello. Crear consulta en vista diseño. Vamos a preguntar los libros que se ha llevado un lector. Entonces, lógicamente, agregar la tabla lectores, doble clic, o agregar, como queráis. Agregar la tabla libros, doble clic, o agregar. Y la tabla préstamo, porque es la que los une. Si yo no agrego la tabla préstamo, la tabla lectores y la tabla libros no están relacionados de ninguna manera. Entonces, necesito añadir la tabla préstamo, que es la que los relaciona. ¿Vale? Si voy a utilizar la localidad, también pues agrego la tabla localidad. En principio no vamos a poner campo localidad y no lo ampliamos más. Cierro esto y esto está aquí hecho un lío, pero no es que sea ningún lío, es que lo tengo que ordenar de manera que se vea estéticamente mejor. ¿Veis? La tabla préstamo la pongo en medio y se ve mucho más clarito. Lo ponga en el orden que lo ponga, pues las líneas de conexión de las relaciones se ven cruzando por medio de la tabla, pero ya la he ordenado. ¿Qué vamos a preguntarle? Le vamos a preguntar de un lector cualquiera, ¿qué libros ha leído? Esto ya sí lo vamos a hacer por código, porque si ponemos el lector por nombre, no voy a poner Juan, me va a salir todos los Juanes que hay. Entonces, para que yo no me equivoque y me haga referencia a un lector concreto y que no haya posibilidad de error, le tengo que utilizar para eso el código. Voy a consultar el lector que quiera venir a preguntarme, oye, ¿qué libros he leído yo? Tiene que venir con su carnet o saber si su código. ¿Y tú qué código tienes? Pues yo el 27, pues ya pregunto por el 27. O bien decirme su nombre y sus apellidos y yo en la tabla lectores buscarlo y decir, pues tú eres el 27. Hay procedimientos para hacerlo. Eso de todas maneras os ha pasado la realidad en algún sitio que habéis llegado. Dame tu DNI, mira, no me lo sé. Pues, ¿cómo son tus apellidos? Tal, y te has buscado por apellido y te ha encontrado. Ahora has visto tu DNI y ya lo has utilizado para buscarte porque tiene que buscar por DNI. Cosas de estas nos ha pasado la realidad a todos. Entonces, esta consulta vamos a hacer. El primer campo que vamos a añadir es el código del lector, porque es el que vamos a buscar, código del lector, para poner el código del lector por el que quiero crear la consulta de los libros que se ha llevado. Ahora, una vez que yo ponga ahí el código, pues que me salga su nombre, ¿no? Al lado que diga, tú eres fulanito de tal, que corrobore. Entonces vamos a añadir el campo nombre y el campo apellido, ¿vale? De esta tabla solamente vamos a poner eso, el código, el 27, y te va a salir, pues eres Juan González. ¿Vale? Que aparezca el nombre y apellido. Va a salir el Juan González repetido tantas veces como veces haya llevado libros, pero bueno, eso no afecta para lo que estamos intentando crear, la consulta que estamos intentando crear. También puede que, pero vamos, no vamos a complicarlo ahora, ya lo veremos más adelante. Ahora, ¿qué vamos a necesitar también? Pues vamos a necesitar el título del libro que se llevó. Veis que ya
no vamos a coger cosas de esta tabla, sino vamos a coger de la tabla libro, pero es igual, la consulta los mezcla. Vamos a poner ahora el título del libro. El título del libro que se llevó. Entonces le puede decir, mira, Juan, te llevaste el libro El barco. Ese libro, ¿qué más información le podemos dar? Pues del género que es. Te llevaste un libro de aventura que se llama tal, acá ponemos el género. ¿Y qué quieres también saber? Ya que aprovechamos que consultamos qué libro se ha llevado, vamos a ver cuándo se lo llevó. Fijaros, vamos a coger cosas ya de la tabla préstamo. ¿Cuándo se lo llevó? Mira, te lo llevaste tal día. Añadimos la fecha de préstamo. Y si lo ha devuelto o no lo ha devuelto, la fecha de devolución. ¿Verdad? ¿Qué consulta más grande? Hemos puesto ahí muchas cosas. ¿Qué lector es el que se va a llevar el libro? ¿Qué vamos a consultar? ¿Qué se ha llevado el libro? Su nombre, sus apellidos, el título del libro, el género. Estamos cogiendo cosas de las tres tablas en el orden que nos parece. No tenemos que tener ningún orden, simplemente en el orden. Aquí, por ejemplo, las tablas están medio ocultas. Vamos a ponerla a desplegar, que se vea bien las tablas con todos sus contenidos. Pero vamos, es lo mismo. Ya las que necesitábamos estaban a la vista. Bien, entonces, vamos a crear la consulta. Ya está creada, pero en el código del lector, que es donde yo quiero poner un criterio, tengo que poner una consulta paramétrica. ¿Cómo sería la consulta paramétrica? Pues vuelvo a poner el corchete al graph para hacer una pregunta y pongo, ¿cómo creo la pregunta? ¿Qué lector, o vamos, para que quede más claro, introduce el código del lector? Eso está claro que le está diciendo, escribe ahí, en ese campito donde te salga la pregunta esa, escribe un número, el código del lector, el 2, y te salen los libros que se ha llevado el lector número 2. Yo creo que es fácil, ¿no? Bien, pues vamos a guardarla. Le doy a consulta, botón derecho guardar, o cerrarla y te dice que la guarde. Y ahora, ¿cómo le llamamos a esta consulta? Algo que nos ayude a entenderla. Esta consulta se va a llamar libros prestados a un lector. Los libros que un lector se ha llevado. ¿Vale? A aceptar. Pues libros prestados a un lector, aparece aquí. Vamos a cerrar la de vista diseño, que no nos hace falta, simplemente para que no haya maraña ahí. Libros prestados a un lector. Le doy doble clic y me dice, introduce el código del lector. Vamos a poner el lector número 4, por ejemplo. Escribo el 4, aquí no, sin comillas, sin nada, directamente el 4, a aceptar, y me sale. Pues libro 4, el lector 4, que es Ana Ramírez, se llevó el libro Habrá algo, que es una novela. Se lo llevó el día 1 y lo devolvió el día 25. Se llevó todos los libros que Ana se ha llevado de mi librería, de mi biblioteca. ¿Vale? Fijaros que Ana Ramírez, el Todo por ti, que es un libro de adultos, el día 21 de abril se lo llevó y que lo tiene todavía en su casa. Se le puede decir, Ana, pues tiene uno en tu casa todavía que no nos has traído. ¿Vale? Mírame qué libro me he llevado. Pues te he llevado tal, pero hay uno que todavía lo tiene en tu casa. ¿Vale? Esto es una consulta en la que mezclamos tres tablas. Podríamos hacer otra, lo que pasa es que no sé cómo vamos de tiempo, ya llevaré más de media hora hablando aquí. Vamos a hacer otra y ya con esta lo dejamos para que ya con eso tenéis para practicar las consultas sin problema. Vamos a hacer una consulta justo la contraria que esta, en la que estamos preguntando, un lector, ¿qué libros se ha llevado? Vamos a preguntar, un libro, ¿quién se lo ha llevado? Imagínate que un libro, descubrimos ahora que el libro tiene una página rota, pintada, ¿y esto quién lo habrá pintado? Los lectores no tienen cuidado con los libros. Vamos a ver quién se ha llevado este libro. Y lo vamos a llamar por teléfono. Oye, tu niño ha pintorreado el libro, ¿vale? Algo así. Para que tenga sentido. Estoy montando esta película para que tenga un sentido y sepáis qué uso tiene esto de las consultas. ¿Vale? Las consultas es hasta donde llegue tu imaginación. Tú puedes consultar teniendo las relaciones lo que te dé la gana de la tabla. Pues bien, vamos a cerrar esta y vamos a preguntar. Lectores a los que se le ha prestado un libro. Vamos a crearla. Crear. Consulta vista diseño. Y esta que mezcla. Mezcla los lectores. Mezcla los libros. Y mezcla prestado. Necesitamos de nuevo las tres tablas. Si tuviéramos que poner la localidad, también tendríamos que poner la de localidad. Pero en principio no la vamos a poner. Entonces, añadimos lectores. Añadimos libros. Y añadimos préstamos. Igual que antes. ¿Vale? Agregar, no, cerrar. Ahora, otra vez sale ahí feo, mezclado, lo ponemos en orden para que quede estético y ya está. Esto no tiene ningún sentido, nada más que quede estético. Esto no tiene otra utilidad. Vamos a ampliar las tablas para que se vean y voy a correr que esto se termine porque si no, el vídeo se convierte en 3 horas. Vamos allá. Ahora, lo que voy buscando es un libro concreto. El libro 45.
¿qué lectores se lo ha llevado? Que los vamos a llamar a ver quién es el que ha pintado o le ha arrancado las hojas que le faltan. Pues entonces yo entiendo, ya os digo, esto no es necesariamente así. Yo puedo tener el campo donde voy a poner criterio en el cuarto lugar o en el octavo lugar y pongo el criterio ahí. No tiene por qué estar en el primero, pero yo me gusta ponerlo en el primero porque ayuda a entender la consulta. Lo primero que vamos a preguntar es, ¿qué código de qué libro para hacer la consulta? Y vemos después quién se lo ha llevado. Pues entonces empezamos por el código del libro. Código del libro lo ponemos aquí. Y en criterio vamos a poner la preguntita. Introduce el código del libro por el que quiere saber o del que quiere saber quién se lo ha llevado. ¿Qué más vamos a poner? Pues vamos a poner, para que comprobemos que el libro hemos puesto el código bien, que aparezca su nombre, el título del libro, el título del libro, y ya está. Del libro, con que aparezca el título, tenemos bastante. Escribimos el código y sale el título, sí, efectivamente, este es el libro que estamos buscando. ¿Y ahora qué más? Pues queremos saber quién se lo ha llevado. Pues nos vamos a la tabla lectores. Fijaros, a continuación voy mezclando. Yo puedo ir mezclando todos los campos de las tres tablas como a mí me parezca. Entonces, vamos a la tabla lectores y vamos a poner los apellidos y el nombre y el número de teléfono, para llamarlo por teléfono y decirle, oye, ¿tú has pintado el libro? ¿Vale? Aquí tenemos el código del libro por el que queremos preguntar, su título, el código del título, y luego los datos del lector. Y también vamos a poner la fecha en que se lo llevó, para decirle, oye, mira, te llevaste el libro el 7 de enero, tal. Entonces vamos a poner de la tabla préstamo la fecha de préstamo y la fecha en que lo devolvió, lo mismo que antes, igual que antes más o menos. Los podemos crear con los campos que nos parezcan. Hemos terminado y ahora es en el código del libro donde tenemos que crear la pregunta. Alternativa gráfica corchete, la consulta se va a llamar lectores que se han llevado o a los que se le ha prestado un libro, ¿vale? Pues lectores a los que se le ha prestado un libro, pues le ponemos aquí la pregunta, ¿qué libro? Ahora vamos a utilizar otra vez el sistema de las interrogaciones. Las interrogaciones están aquí y vamos a escribir ¿qué libro? Bien, aquí quizás no quede claro que el libro no se trata de escribir que el nombre, porque hay que vaya que vea qué libro y ponga la novela de no sé qué. No, ahí es para escribir el código. Pues entonces vamos a poner qué libro introduce el código. Vamos a poner las dos cosas. Introduce su código. Y ahí cerramos el corchete. Es que el corchete lo he cerrado antes. ¿Qué libro introduce su código? Y cierro el corchete. Algraph, ahora, antes no sé qué es lo que pasa. El corchete mío no está funcionando bien. O el algraph, si no pulso bien el algraph, en vez de coger el corchete está cogiendo el más, que es la otra dato que hay en la celda. Bien, ¿qué libro introduce su código? Le doy a guardar, en este caso la voy a cerrar. Cierro y me dice, no ha sido guardada, ¿desea guardarla? Sí. ¿Cómo le vamos a llamar? Pues lectores a los que se les ha prestado un libro. Lectores a los que se les ha prestado un libro. Poco nombre, un poco raro, pero bueno, que quede claro. Lo estoy poniendo con la idea de que entendáis. Lectores a los que se les ha prestado un libro concreto. Yo le doy doble clic y me dice, ¿qué libro introduce su código? El texto que yo escribí. Pues vamos a ver qué lectores se han llevado el libro 1. No sé si habrá alguno, es que no recuerdo ahora la base de datos, a lo mejor no hay ninguno. ¿Aceptar? Pues sí, hay dos. El libro 1, que es tú y yo, se lo llevó Jorge Ramos Manzano el día 16 de febrero y lo trajo el 21 de enero, el 25 de enero. Y se lo llevó Luis Ramírez el día 2 de marzo y no lo ha devuelto todavía, ¿vale? Pues entonces, a lo mejor lo que estamos buscando es, porque el libro no aparece, pues ya lo sabemos que lo tiene Luis Ramírez, ¿vale? Pues esa es la idea. Yo creo que queda claro. No me voy a extender más porque con esto ya tenéis la posibilidad de crear cualquier consulta. Faltaría que crear consultas con distintos criterios, con varios criterios. Imaginaros que fuesen la posibilidad de preguntar lectores que sean de Coín y que se hayan llevado el libro tal, ya para ponerle dos, eso sería en el campo de criterio Coín, ponerle el criterio que sea, pero no me voy a extender porque si no se va a hacer un vídeo muy largo. Ya lo haremos para la siguiente base de datos, pondremos con distintos criterios. De todas maneras, os invito a que no lo dejéis ahí. Yo quiero que me hagáis, con respecto a la tabla el año pasado, ayer, la tabla que ayer hiciste, que es esta, la base de datos que empezaste ayer de biblioteca, creéis mínimo
estas consultas, las que yo he creado ahí, ¿vale? Mínimo. Que veáis que funcionan, que todo está correcto, pero os invito a que ampliéis, que le echéis imaginación. Vamos a preguntar de los libros de qué lectores de Coín se han llevado una novela. Que a lo mejor son absurdas, consultas que no tienen sentido, pero como se trata de practicar y trabajar esto, que veáis el partido que se le puede sacar a esto. Cualquier cosa que se te ocurra. Pues yo voy a ver ahora, porque voy a hacer en un colegio de Alaurín, voy a hacer una promoción, pues voy a ver lectores que sean de Alaurín, infantil, que yo qué sé, todas las posibilidades que existan, que se hayan llevado libros infantiles, o lectores que sean estudiantes, como tengo un campo estudia o no estudia. Una cosita, mirad, el campo estudia, o que es sí o no, ¿os acordáis del campo estudia sí o no? Pues para ponerle en el criterio sí o no, por ejemplo, voy a ver los que sean estudiantes. Para los que sean estudiantes, en el criterio le puedo poner sí, si estudia o no. Si no estudia, no se escribe sí o no. Para el sí se pone un 1 y para el no se pone un 0. En binario es igual que cuando estudiamos los códigos binarios, ¿vale? Un 1 es que sí y un 0 es que no. Espero que lo hayáis entendido. Bueno, yo creo que con esto tenéis ya material para trabajar. Es más el tiempo que se echa en explicarlo que lo que echáis vosotros en hacerlo. No voy a meterle más lío para que no os compliquéis. Ya en la siguiente ampliaremos. Ya sabéis que el criterio, esta base de datos de la biblioteca, con todas sus tablas, con todas las relaciones y todas las consultas, estas, más las que vosotros le vais a añadir, me las entregáis como tarea antes del viernes, ¿vale? Ya tenéis tiempo, los 2 días que quedan y esta tarde para hacerlo. Y ya está, y seguimos en contacto y ya hablaremos de evaluaciones y de cosas. Hoy hemos tenido que por eso también he empezado a hacer esto muy tarde, hemos tenido una reunión de departamento, hay normativa nueva al respecto de cómo se va a evaluar. Para vosotros va a afectar poco, porque vamos a seguir como el curso normal, en mayo va a acabar, creo que va a ser así, pero todavía no está cerrado, al menos me estoy refiriendo a mi módulo, porque en mayo vamos a tener terminado Access sin problemas. Buscaré la forma de hacer un examen mejor que la otra vez, no dejado a vuestra voluntad que lo hagáis individualmente, sino que ya buscaré una forma en la que yo pueda en alguna manera controlar el tiempo que os entrego el examen y no sea el mismo para todos. Algo así tendré que hacer para que todo el mundo en 2 horas o en 3 horas me entregue el examen, una base de datos hecha y ya tenga yo una herramienta para poder corregir más justa que la otra, que es la que tuviste todo el día o 3 días para hacerlo. Entonces ya buscaremos la fórmula, pero que en principio mi intención es que esto acabe como si estuviésemos en clase. De hecho no está variando grandemente, porque estamos dando las clases, estoy avanzando más que si estuviese en clase, porque en clase me estaríais interrumpiendo y aquí no me interrumpís ninguno. Bien, preguntarme todas las dudas que tengáis, no os quedéis con nada sin entender, escribirme, si queréis que nos veamos en un momento dado algo concreto, nos podemos ver, lo que queráis. Venga, de aquí al viernes me mandáis esta base de datos con las consultas y nada, cuidaros y que siga todo bien.